Un foro de Bourbon en Internet. 43 respuestas en menos de una hora. 39 de ellas repitiendo exactamente lo mismo de forma automatizada. Compra la botella 1920. No te molestes con ninguna otra. La 1920 es la única que importa. El consenso digital es una fuerza poderosa que mueve millones de dólares en la industria global de bebidas alcohólicas, pero a menudo no es más que un espejismo diseñado por departamentos de marketing. Casi paso de largo ese hilo. He visto esa misma unanimidad prefabricada un centenar de veces en plataformas digitales. Sin embargo, un comentario sepultado cerca del fondo de la página detuvo mi lectura por completo. Un usuario anónimo decidió ignorar el ruido. Alineó las 7 expresiones principales de la destilería Old Forester cara a cara, las sirvió a ciegas y las clasificó basándose puramente en el líquido, no en la etiqueta. Su número 1 no fue la aclamada botella 1920. Su número 7 tampoco fue la económica versión de 86 Proof. Sus notas de cata incluían un análisis matemático que expone la gran estafa de la premiumización. Calculó el costo exacto por cada punto de grado alcohólico para cada botella de la gama. Y los resultados demostraron que el precio final no refleja en absoluto el costo de producción ni la calidad real del destilado. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. La realidad corporativa detrás de Old Forester es un secreto a voces en la industria que las grandes marcas prefieren que olvides. La multinacional Brown Forman opera una única destilería en el histórico Whiskey Row de Louisville. Para 6 de sus 7 expresiones principales utilizan exactamente la misma receta de grano, conocida en el sector como mash bill: 72% de maíz, 18% de centeno y 10% de cebada malteada. El mismo grano, la misma agua filtrada por piedra caliza, los mismos alambiques de cobre y el mismo clima de Kentucky alterando los barriles en los almacenes. A pesar de compartir el mismo ADN líquido, estas 7 botellas se venden en el mercado minorista en un rango que va desde los $22 hasta los $120. Sus graduaciones varían de 43% a 57.5% de alcohol por volumen, y sus calificaciones de la comunidad en la plataforma Distiller oscilan entre un modesto 3.54 y un 4.04 sobre 5, basadas en miles de votos, una sola destilería, prácticamente una sola receta, 7 precios radicalmente distintos. Competidores masivos como Buffalo Trace o Heaven Hill gestionan múltiples recetas de grano a través de docenas de etiquetas diferentes para justificar sus precios. Brown Forman, en cambio, utiliza la misma base y altera el empaque, el grado de filtración o la narrativa histórica. La sabiduría convencional dictada por la industria asegura que esta línea de productos es una escalera simple. Pagas más, obtienes un mejor líquido y te detienes en la cima. Pero cuando analizas los datos duros de catas a ciegas, las medallas de competiciones internacionales y los costos de producción, descubres que la escalera corporativa tiene varios peldaños rotos. Algunas botellas ofrecen un valor muy superior a su precio de venta, mientras que otras cobran una prima excesiva por una narrativa de ficción en lugar de por el destilado. ¿Qué significa esto para ti como consumidor? ¿Que estás pagando por tinta y vidrio lo que deberías pagar por alcohol de calidad? Comencemos por el fondo de la clasificación oficial. En el número 7 se ubica Old Forester 86 Proof. Con un precio promedio en el mercado de $22, representa el producto insignia de volumen para Brown Forman y el punto de entrada más accesible a la marca. Comparte el mismo mash bill de 72-18-10 que las botellas que quintuplican su precio en los estantes premium. En nariz, este destilado despliega notas de cítricos, frutas tropicales y el dulzor característico del bizcocho. En boca aporta pera, menta fresca y especias como el clavo, cerrando con un final limpio, corto y con una sutil presencia de roble. Nada de esto es un fallo técnico. A 43% de alcohol por volumen y $22, este producto cumple con precisión milimétrica la función para la que fue diseñado por los ingenieros de la planta. Un caballo de batalla para coctelería de alto volumen con el carácter suficiente para tomarse directo si el consumidor no busca una complejidad estructural profunda. Ocupa el último lugar no porque falle en su ejecución, sino porque los procesos de optimización de costos impiden que intente ser algo más que una introducción masiva. A ese precio, la corporación no necesita añadirle complejidad. El verdadero problema de la cadena de valor comienza en el puesto número 6, donde el análisis de datos se vuelve incómodo para los ejecutivos de la marca. Old Forester 1870 es la botella que inaugura la denominada serie histórica Whiskey Row,
lanzada al mercado en 2014 para capitalizar la tendencia de la nostalgia mezclando el nombre del fundador, George Garvin Brown, y su receta original de 1870. El concepto de marketing es astuto. El fundador mezclaba bourbon de 3 destilerías diferentes para garantizar la consistencia en una época sin regulaciones. Para replicar esto hoy, la empresa mezcla lotes de 3 almacenes distintos, introducidos al barril con diferentes graduaciones y envejecidos por periodos distintos, aplicando una filtración mínima antes de embotellar a 45% de alcohol por volumen. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Analicemos los datos empíricos de Distiller. La botella 1870 mantiene una calificación promedio de la comunidad de apenas 3.54 sobre 5, calculada sobre 627 reseñas individuales. El producto básico de $22, ubicado en el peldaño inferior de la distribución, obtiene exactamente la misma puntuación técnica. El problema comercial es que la versión 1870 se vende por un precio estimado de $47. Esto representa un sobrecosto de $25 adicionales respecto al producto insignia a cambio de solo 2 grados más de alcohol, una filtración menos agresiva y un relato impreso sobre la disposición de los almacenes. Su perfil de sabor añade notas de caramelo, roble tostado y manzana horneada sobre la expresión base, pero múltiples paneles independientes de cata a ciegas lo han colocado de forma consistente en el último o penúltimo lugar de la serie. La publicación especializada Breaking Bourbon determinó que, si bien es un destilado correcto, su baja graduación y cuerpo ligero lo convierten en el eslabón más débil de la familia. Cuando una botella de $47 obtiene la misma valoración colectiva que una de $22 proveniente del mismo alambique y con el mismo grano, el diferencial de precio no financia el líquido, financia el diseño gráfico de la etiqueta. En el número 5 encontramos Old Forester Statesman, el ejemplo perfecto de cómo el departamento de marketing depta por completo al maestro destilador. Esta botella nació en 2017 como una campaña de promoción cruzada con la película de Hollywood Kingsman, The Golden Circle. En el guión, una organización de espionaje opera detrás de la fachada de una destilería de Bourbon. Brown Forman materializó el producto publicitario, lo embotelló a 47.5% de alcohol por volumen y le asignó un precio de $55. Al notar que las ventas persistían tras la salida del filme de las salas de cine, lo integraron de forma permanente a su portafolio global. El líquido se extrae exclusivamente de las zonas más cálidas de los almacenes con control térmico, un proceso que se acelera la evaporación y la interacción con la madera, forzando la extracción de azúcares. El panel técnico de Breaking Bourbon identificó a Statesman como la expresión más dulce y frutada de todo el catálogo de Old Forester, mostrando la menor influencia de taninos de roble. En nariz dominan los cítricos pesados y la fruta de huerto. En boca es un destilado enfocado en el postre. Manzana caramelizada, azúcar de mantequilla y una dosis ligera de especias de repostería. Para el perfil de consumidor que busca un perfil marcadamente frutal, este producto cumple, pero el análisis financiero revela una anomalía grave. A $55, sin declaración de edad en la etiqueta y con 95 proof, compite directamente en costo con las botellas 1897 y 1910 de la misma casa, ambas con una complejidad estructural muy superior y calificaciones de mercado más sólidas. Su identidad no responde a una solución técnica en la destilación o a una innovación en la maduración, sino a un acuerdo de colocación de producto en una producción cinematográfica. El líquido no presenta defectos de destilación, pero es la única botella de la gama donde la génesis del producto proviene de un guión de cine y no de una decisión de producción agrícola o un tratamiento físico del barril. El puesto número 4 lo ocupa Old Forester 1897 Bottled in Bond, el producto que el consenso de Internet prefiere ignorar sistemáticamente. Esta botella rinde homenaje a la ley de embotellado en bono de 1897, una regulación histórica que salvó la reputación del whisky americano al exigir que el líquido fuera el producto de una sola temporada de destilación, de un solo destilador, envejecido durante al menos 4 años en un almacén bajo supervisión federal y embotellado exactamente a 50% de alcohol por volumen. Esta versión cumple estrictamente con cada uno de estos parámetros técnicos. Lo que entrega en la copa es un equilibrio que ninguna de las opciones anteriores logra emular. Una estructura sólida donde el grado alcohólico sostiene la riqueza del destilado.
En nariz abre con notas profundas de caramelo, vainilla en vaina, frutos secos, cuero curtido y tabaco curado. En boca impacta con toffee espeso, higos, dátiles pasas, complementados por una carga de pimienta negra y canela. Críticos de la industria destacaron su perfil aromático completo y un final de cata prolongado. Con un costo de mercado de aproximadamente $50 y 100 proof, la relación matemática entre precio y calidad es una de las más consistentes de la corporación. No obstante, esta botella sufre un problema crónico de visibilidad en el comercio minorista. Se encuentra atrapada en los estantes entre la botella 1870, que recibe la atención por ser la que inicia la serie histórica, y la 1910, que destaca por su vistoso proceso de doble barrica. Así, la versión 1897 entrega de manera silenciosa un bourbon de calidad certificada por estándares federales a un precio justo, esperando que un consumidor con criterio técnico note su presencia detrás del ruido publicitario llegados a este punto de la clasificación. La evaluación deja de ser un análisis aislado de marcas y se transforma en una radiografía de tus hábitos de consumo en la licorería. Con 4 botellas analizadas bajo criterios estrictos, el patrón corporativo es innegable. La versión de 86 proof ejecuta su volumen a $22 sin mayores pretensiones. La versión 1870 duplica el costo cobrando una tarifa por una narrativa histórica. Statesman triplica el precio de entrada apalancándose en una campaña de cine. Mientras tanto, la versión 1897 permanece oculta a $50, ofreciendo autenticidad técnica porque ningún elemento de su diseño exterior recurre al espectáculo visual para capturar tu atención. Si compras tus botellas basándote en la estética del empaque o en las recomendaciones repetidas por los algoritmos de Internet, estás navegando los pasillos comerciales guiado por el presupuesto de marketing de las multinacionales, no por la calidad del destilado. El usuario del foro que retiró las etiquetas para realizar la cata a ciegas aplicó una lógica elemental. Eliminó el sesgo del precio para forzar a cada botella a defenderse por sí misma mediante sus propiedades organolépticas. Los 3 productos restantes de la gama tienen argumentos técnicos de peso para justificar su existencia en el mercado premium. Y el peldaño número 3 introduce una variable radical que rompe por completo el esquema de producción de las anteriores. Old Forester 1924 es un bourbon con declaración de edad de 10 años, embotellado a 50% de alcohol por volumen y con un precio de salida al mercado que ronda los $120. Se comercializa como un lanzamiento anual limitado, diseñado originalmente para conmemorar el centenario de una maniobra comercial durante la ley seca que evitó la quiebra de la empresa. En 1924, con la inmensa mayoría de las destilerías clausuradas por el gobierno estadounidense, Old Forester obtuvo un permiso federal para vender alcohol con fines medicinales y adquirió barriles remanentes de competidores cerrados que utilizaban recetas de grano distintas a la suya. Para replicar este perfil un siglo después, la corporación modificó por completo el mash bill para esta botella específica. Alteraron la receta estándar reduciendo el centeno al 11% y elevando el maíz al 79%. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Esta modificación estructural desplaza el perfil genético del destilado hacia los estándares de producción de otras regiones de Tennessee y el impacto en el sabor es inmediato. La edición reciente se enfoca intensamente en notas de frutas rojas profundas, mostrando cereza medicinal en nariz, frambuesa en el paladar medio y una transición hacia el arándano y la ciruela. El final corta de golpe el dulzor frutal para apoyarse en galleta Graham, carbón de madera, clavo y un roble seco envejecido que evidencia la década que pasó dentro de la madera. Evaluaciones técnicas de la industria han confirmado que el perfil resalta con fuerza la nota de cereza que los entusiastas consideran el sello distintivo de la destilería, comparándolo favorablemente en rendimiento con opciones del mercado como Michter's 10 años, cuyo costo suele superar los $180 en el mercado secundario. A $120, la versión 1924 es la botella más costosa de toda la línea regular por un margen significativo. También es la única de la destilería que ofrece un destilado genéticamente diferente en lugar de una variación de graduación o filtrado de la misma base de siempre. Determinar si ese cambio justifica pagar el doble del precio de las 2 botellas que lideran la clasificación.
depende exclusivamente de cuánto valoras la escasez del inventario de 10 años frente a lo que los ingenieros químicos de la planta pueden lograr modificando la madera y el volumen de alcohol por la mitad de ese dinero. Pero la verdad detrás de las dos botellas finales es más extraña de lo que imaginas, y está a punto de revelarse. El sesgo del precio es el mejor aliado del engaño corporativo. Cuando un consumidor promedio observa una botella de $120 junto a una de 25 en el estante de una licorería, su cerebro asume de forma automática una proporcionalidad física. Asume que el líquido más costoso requirió el doble de grano, el doble de tiempo en madera o el doble de destiladores supervisando el proceso. La industria del alcohol global ha perfeccionado el arte de fabricar escasez artificial y distorsionar el valor de mercado, utilizando las mismas instalaciones para llenar botellas premium y botellas de consumo masivo. Para comprender cómo la estrategia de Old Forester se replica a escala global, es necesario salir de las fronteras de Kentucky y analizar las prácticas de las multinacionales que controlan los licores más consumidos del planeta. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El primer caso paradigmático ocurre en la industria del Scotch whisky, específicamente bajo el control del gigante global de los licores Diageo, dueños de la marca de volumen más vendida del mundo, Johnnie Walker. Tomemos el caso de la joya de su corona de marketing, el célebre Johnnie Walker Blue Label. Esta botella se comercializa en los mercados minoristas globales por un precio que fluctúa entre los $220 y los $260. La narrativa oficial de la corporación afirma que es una mezcla de whiskies increíblemente raros, seleccionados a mano entre los inventarios de destilerías activas y clausuradas pertenecientes a su portafolio de 28 plantas en Escocia, afirmando repetidamente que solo uno de cada 10.000 barriles posee el carácter necesario para calificar en la mezcla. Sin embargo, cuando analizas los datos técnicos que la etiqueta omite deliberadamente, la ilusión se desmorona frente a la realidad del proceso industrial. Johnnie Walker Blue Label es un blended Scotch whisky. Esto significa que no está compuesto únicamente por whiskies de malta complejos y costosos. Una parte sustancial de su volumen está constituida por whisky de grano, un destilado neutro de producción masiva fabricado en alambiques de columna de escala industrial continua, principalmente en la megaplanta de Cameron Bridge, a partir de maíz y trigo no malteado. Este proceso de destilación continua es extremadamente económico y genera volúmenes masivos de alcohol en pocas horas a una fracción del costo de la malta tradicional. Más incómodo aún es el dato de la maduración. Blue Label no lleva ninguna declaración de edad en su etiqueta, no age statement o NAS. Legalmente, el estándar del whisky escocés solo exige un mínimo de 3 años de envejecimiento. Si bien la mezcla incluye un porcentaje menor de componentes envejecidos, la base del líquido está compuesta por whiskies de grano sustancialmente jóvenes diseñados para aportar suavidad química mediante una filtración intensa, sacrificando la profundidad estructural que un consumidor esperaría por más de $200. Para garantizar que cada lote industrial mantenga exactamente el mismo color visual premium en todo el mundo, la corporación añade 150A, un colorante de caramelo artificial. Además, se embotella un modesto 40% de alcohol por volumen, el mínimo legal permitido, lo que significa que estás pagando un precio premium por una cantidad significativa de agua de dilución. El costo real de producción del líquido estimado dentro de la industria apenas supera los $15 por unidad. El resto de los $240 financia la caja de presentación forrada en seda, la botella de vidrio pesado de tinte azulado y las masivas campañas de publicidad en torneos de golf y eventos de alta gama. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Para observar este fenómeno en su estado más puro, debemos analizar el mercado de los espirituosos de caña, específicamente el ron Zacapa Centenario 23, producido en Guatemala y distribuido también de forma global por Diageo. Este producto se vende en los estantes por unos $50-55, presentándose ante el consumidor mediante una vistosa banda de petate tejida a mano y una etiqueta que despliega con orgullo el número 23. El consumidor no especializado lee la etiqueta en la tienda y asume, de buena fe, que está adquiriendo un destilado madurado íntegramente durante 23 años en barricas de roble. La realidad matemática de la producción es radicalmente distinta.
El número 23 no representa una edad mínima, sino el límite superior de un proceso industrial denominado sistema solera. Este método, adaptado de la producción tradicional de los vinos de Jerez en España, consiste en una estructura de barriles dispuestos en cascada, donde los rones más jóvenes se mezclan continuamente con los rones más antiguos a medida que el líquido desciende por los niveles de la solera. Los datos técnicos de la formulación revelan que la mezcla final de Zacapa 23 está compuesta por rones que van desde los 6 años de envejecimiento mínimo hasta un porcentaje minúsculo de ron de 23 años ubicado en la base del sistema. El promedio ponderado de edad real del líquido dentro de la botella se sitúa frecuentemente cerca de los 8 a 10 años. ¿Por qué se recurre a esto? Porque permite acelerar drásticamente el flujo de caja de la planta de producción. Mantener millones de litros de alcohol evaporándose silenciosamente debido al impuesto de Los Ángeles durante 23 años completos representaría un costo de almacenamiento y un riesgo financiero masivo que reduciría los márgenes de ganancia de los inversionistas. Al mezclar rones jóvenes de producción rápida con una fracción de destilado viejo, la corporación puede estampar el número 23 en el diseño gráfico exterior y cobrar una tarifa premium por un ron de edad intermedia. Para enmascarar la falta de maduración real y la consecuente astringencia de la madera joven, la industria recurre de forma sistemática a la adulteración post-destilación, la adición de azúcar residual. Análisis de laboratorio independientes mediante densimetría han demostrado de manera consistente que el ron Zacapa 23 contiene aproximadamente entre 20 y 24 gramos de azúcar añadida por litro tras el proceso de vaciado del barril. Esta adición altera artificialmente la viscosidad en boca y crea una falsa sensación de suavidad y cuerpo denso que el destilado no obtuvo de forma natural durante la interacción con el roble. No estás pagando por 2 décadas de paciencia artesanal. Estás pagando por una estrategia de diseño de sabor optimizada en un laboratorio de control de calidad. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El tercer ejemplo destruye el mito de la exclusividad artesanal en el mercado de mayor crecimiento en América del Norte, el tequila. Durante la última década, el mercado ha sido inundado por marcas de celebridades, actores de Hollywood y modelos que afirman poseer destilerías boutique en Jalisco, México, dedicadas a la producción de tequila 100% de agave azul seleccionado a mano. El ejemplo técnico más transparente de esta ilusión comercial es el fenómeno de la maquila industrial a través de las denominadas NOM, Norma Oficial Mexicana, el número de registro obligatorio de 4 dígitos grabado en cada botella que identifica la planta física exacta donde se destiló el licor. Consideremos marcas premium que saturan las redes sociales y los clubes nocturnos cobrando precios que oscilan entre los 60 y los $100 por botella de tequila reposado o añejo. Cuando un investigador del sector toma esas botellas y revisa el registro oficial del Consejo Regulador del Tequila, CRT, descubre con frecuencia que marcas que compiten ferozmente en las campañas publicitarias comparten exactamente la misma NOM. Esto significa que son producidas exactamente por las mismas máquinas, los mismos hornos industriales de autoclave a alta presión y los mismos alambiques de acero inoxidable de una gigantesca planta de coproducción. Una sola destilería industrial en la región de los Valles puede maquilar simultáneamente más de 30 o 40 marcas distintas de tequila utilizando el mismo alcohol base industrial de ágaves cosechados de forma prematura a los 4 o 5 años de edad, en lugar de esperar los 7 u 8 años óptimos que requiere la maduración de la planta en el campo. Para diferenciar estos líquidos idénticos antes del embotellado, la industria de la maquila utiliza los denominados abocantes, un término legalizado por la normativa mexicana, que autoriza a las empresas a añadir hasta un 1% del volumen total en aditivos químicos, sin la obligación de declararlo en la etiqueta frontal. Este 1% es suficiente para alterar por completo la identidad del producto, se añade jarabe de glucosa para aportar un dulzor artificial, glicerina industrial para espesar el cuerpo del líquido y generar lágrimas densas en la copa que simulen calidad, extracto de roble para imitar un envejecimiento prolongado en madera que nunca ocurrió, y aroma artificial de vainilla concentrada para saturar el olfato del consumidor. Una vez dosificados estos aditivos según las especificaciones del cliente corporativo, el mismo líquido base se divide en 2 líneas de envasado distintas,
La línea A recibe una botella de vidrio soplado artesanal con tapón de corcho natural destinada al mercado premium de $90. La línea B recibe una botella estándar destinada al consumo masivo de discoteca por $30. El costo del líquido en ambas es idéntico, menos de $3 por litro. ¿Qué nos demuestra este análisis comparativo de la cadena de valor global? Que la fragmentación de precios que observamos originalmente en la línea de Old Forester no es una anomalía de Kentucky, sino el modelo operativo estándar de la industria global de bebidas espirituosas. Las marcas han descubierto que modificar las propiedades químicas del destilado real en el alambique es un proceso costoso, lento y sujeto a las leyes de la naturaleza. Modificar la percepción psicológica del consumidor a través de una etiqueta modificada, un cambio menor en el grado alcohólico o una campaña de marketing de nicho es un proceso instantáneo y de altísima rentabilidad. Pero los datos duros no mienten, y las botellas que ocupan la cima de la eficiencia líquida operan bajo reglas que las corporaciones intentan mantener ocultas tras el vidrio ahumado. Sin embargo, la verdad del verdadero costo por grado de alcohol está a punto de desmantelar por completo el mito de la gama más alta. La ilusión del estante premium se desvanece cuando se confronta con la química y las matemáticas. Hemos analizado cómo una sola destilería en Kentucky utiliza exactamente el mismo grano y la misma agua para venderte 7 botellas distintas, con un diferencial de precio del 445%. Hemos expuesto cómo las multinacionales en Escocia te cobran más de $200 por un whisky sin declaración de edad rebajado con destilado neutro de grano industrial, cómo la industria del ron enmascara la juventud de sus mezclas con gramos de azúcar refinada post-destilación, y cómo el mercado del tequila utiliza aditivos químicos autorizados, dentro del 1% legal para hacer pasar alcohol industrial de maquila, como si fuera una reserva artesanal de edición limitada. El hilo conductor de toda esta estructura comercial es el miedo del consumidor a equivocarse. Las corporaciones saben que te sientes abrumado cuando entras a una licorería y te enfrentas a cientos de etiquetas con términos crípticos, años de fundación ficticios y sellos dorados de competencias dudosas. Su respuesta a tu incertidumbre es simple. Te cobran una tarifa por el alivio psicológico. Te dicen que si gastas más, estás comprando seguridad. Pero los datos duros obtenidos a través de paneles de cata ciegas demuestran de forma sistemática que el precio no es un indicador de la calidad del líquido. Es únicamente un indicador del tamaño de la campaña publicitaria que financias con tu tarjeta de crédito. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy para tomar el control de tu dinero y dejar de financiar los márgenes de ganancia de los departamentos de marketing. La próxima vez que estés frente a un estante de licores, debes aplicar 3 filtros de análisis técnico que las marcas intentan ocultar mediante el diseño gráfico de sus empaques. El primer filtro es la fiscalización de la graduación alcohólica y la dilución. El agua es el insumo más barato en cualquier planta embotelladora del planeta. Cuando una marca introduce al mercado un producto premium embotellado al mínimo legal de 40% de alcohol por volumen, o incluso a 43%, te está vendiendo un producto que ha sido diluido agresivamente en la planta para estirar el volumen del inventario y maximizar las ganancias por barril. Busca siempre botellas que se ubiquen por encima del 45% de alcohol por volumen, o preferiblemente expresiones con la leyenda Cask Strength, Barrel Proof o Bottled in Bond. Estas denominaciones te garantizan que estás adquiriendo el destilado en un estado físico más cercano a como salió del barril, conservando los aceites esenciales, los congéneres y la estructura molecular que aporta el verdadero sabor. Recuerda el análisis de costo por punto de grado alcohólico. Estás pagando por el alcohol puro y la maduración real, no por el agua purificada de la planta de envasado. El segundo filtro es la búsqueda obligatoria de transparencia legal en la etiqueta, no en la contraetiqueta narrativa. Si estás comprando whisky, busca declaraciones de edad específicas expresadas en números claros. Si una botella cuesta $80 y recurre a términos ambiguos como reserva especial, selección del maestro o edición distinguida, sin colocar un número que certifique los años mínimos de envejecimiento en madera, asume de forma automática que estás ante un producto joven acelerado artificialmente. Si estás comprando tequila, saca tu teléfono móvil, busca el número de NOM de 4 dígitos grabado en el vidrio y verifica en los registros públicos
¿Cuántas marcas distintas se fabrican en esa misma instalación industrial? Si la misma planta produce 50 marcas de celebridades utilizando difusores industriales en lugar de hornos tradicionales de mampostería, devuelve la botella al estante inmediatamente. Estás ante un producto de diseño cosmético, no ante una obra de destilación agrícola. El tercer filtro es el entrenamiento sistemático de tu propio criterio mediante la eliminación del sesgo visual. Deja de consumir marcas y comienza a evaluar componentes químicos. La prueba definitiva está al alcance de cualquier consumidor en su propia casa. Organiza catas a ciegas con tus amigos o familiares. Toma esa botella costosa de la que todos hablan en Internet. Sírvela en copas idénticas numeradas junto a la opción económica de la misma destilería o de un competidor directo de volumen. Y evalúa el líquido por su viscosidad real, su integración del alcohol, su profundidad aromática y la persistencia de su final en boca. Te sorprenderás al descubrir con qué frecuencia tu paladar selecciona la botella de 30 o 50 dólares por encima de la opción de 3 cifras. Una vez que has despojado al cerebro del placebo del precio elevado, la industria del alcohol está diseñada para que navegue sus pasillos con los ojos abiertos, pero el juicio nublado por la narrativa corporativa. Te venden nostalgia de un pasado agrícola que ya no existe en sus plantas automatizadas de alta velocidad. Te venden estatus social envasado en botellas de vidrio pesado que terminan en el contenedor de basura. Te venden la aprobación de una comunidad digital que repite consignas prefabricadas en foros de Internet sin haber cuestionado jamás el origen del líquido que defienden. Pero el consumidor empoderado con datos, regulaciones federales y análisis financiero es inmune a la manipulación publicitaria. No necesitas gastar una fortuna para beber un destilado excepcional. Lo que necesitas es exigir transparencia a las corporaciones que pretenden vaciar tus bolsillos vendiéndote mitos diluidos en agua. El usuario anónimo del foro de Bourbon, que calculó el costo por punto de grado alcohólico y destronó a la botella favorita del consenso digital, demostró que el emperador corporativo está desnudo. Cuando eliminas el empaque, las celebridades de moda, los contratos cinematográficos y las leyendas de marketing impresas en tinta dorada, lo único que queda dentro de la copa es el trabajo real del alambique y el tiempo real dentro de la madera. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. La próxima vez que estés frente al estante de una licorería listo para pagar una prima excesiva por una botella premium, detén tu mano por un segundo. Recuerda los datos técnicos de la producción industrial. Mira fijamente la etiqueta y hazte la única pregunta que realmente importa en este negocio. ¿Estás pagando por el líquido que vas a beber? ¿O estás financiando la mentira que te acaban de contar?